Entonces, voy a agarrar aquí la tablet. Entonces, bueno, estamos todavía con el tema del transformador con carga. Listo, acuérdense, vamos a cambiar de color del lápiz. Acuérdense que estábamos, pues lo primero que vimos es obtener el circuito equivalente del transformador, y cuando nosotros ya tenemos el circuito equivalente del transformador, nosotros podemos hacer un análisis de potencia, un análisis de cargas. Listo, entonces nosotros tenemos acá el circuito equivalente y ya le conectamos una carga. Cuando ya le tenemos una carga a ese transformador, podemos manejar tres conceptos. El primero, que fue el que vimos en el encuentro pasado, que se llama regulación de voltaje. Entonces, el que llamamos delta V o porcentaje CC. Esto que es la caída de voltaje que hay en el bobinado secundario del transformador cuando ya le conectamos una carga. Esa carga puede tener una carga comportamiento inductivo o capacitivo. Acuérdense que capacitivo, en el encuentro pasado nosotros representábamos esa carga con un factor de potencia. Entonces hablamos que cuando el factor de potencia nos lo mencionan que se encuentran atrás, o se está refiriendo a una carga inductiva. Cuando el factor de potencia le dicen que se encuentra en adelanto, nos están hablando de una carga capacitiva. También les recomendé que fueran leyendo un momentico otra vez el DOR, al menos en esa parte del factor de potencia, volver a repasar esos conceptos que nunca están de más. Bueno, ¿qué otros conceptos vemos cuando ya le conectamos una carga? Ya vemos lo que es el índice de carga. A esto es a lo que se le llama índice de carga. Y el índice de carga es la relación de las corrientes. ¿Cuáles corrientes? La corriente que consume el transformador cuando está con una carga X con respecto a su corriente nominal. Entonces, por eso viene la relación de la corriente I1. Esta I1, chicos, esta que está en el numerador, es la corriente que está absorbiendo el devanado primario cuando nosotros le tenemos una carga X acá, en el secundario. Y esa relación es I1 con respecto a la I1 nominal. Si nos dicen que se encuentra a plena carga y un C es igual a 1. ¿Listo? A plena carga. Lo otro es cuando nosotros hablamos ya de una carga vista desde el secundario, entonces sería la corriente I2, la que pasa por el devanado secundario y está en serie con la carga, la que absorbe la carga con respecto a la carga, a la corriente nominal. A eso es a lo que se le conoce índice de carga. Por supuesto, como ya le tenemos una carga conectada, pues vamos a estar viendo una carga, una corriente I2, y al tener una corriente I2 ya vamos a tener por relación de transformación la corriente I1. Ustedes ya se han dado cuenta que cuando uno refiere corrientes del devanado primario secundario o voltajes del devanado secundario primario o X o viceversa, siempre se cumple lo que es lo de la relación de transformación. Es decir, la relación de transformación me dice que es igual a B1 sobre B2, y donde nos dice que 1 sobre la relación de transformación es igual a I1 sobre I2. Entonces, de ahí vemos que si en el uno se eleva, el otro se disminuye, y por qué se multiplica y por qué se divide. ¿Listo? El otro concepto que vamos a ver hoy es el que se conoce como rendimiento. Chicos, el término es rendimiento, o también conocido como eficiencia. Claro, ¿a qué hace lugar él? Pues, hombre, a esa eficiencia que tiene un sistema electrónico. Es decir, esa potencia que se absorbe de la red eléctrica, la que yo estoy consumiendo, la que me va a cobrar centrales eléctricas, si está llegando a la salida, a la carga que nosotros queremos alimentar. Entonces, lo ideal, siempre partimos del parámetro ideal, donde el rendimiento o la eficiencia que fuera aproximadamente igual al 100%. Quiere decir que no tiene pérdidas en ese dispositivo, por lo tanto, todo lo que se absorbe le está llegando a la carga. Acuérdense por la ley de la conservación de la energía, que si yo no estoy absorbiendo esa potencia, toda esa se está quedando, se está transformando. Ella no se desaparece, sino que se transforma en otra energía. Entonces, lo que se quede en el camino y no le llegue a la carga a la salida, quiere decir que se está quedando por calentamiento del alambre conductor, por calentamiento del núcleo cuando hablamos de las potencias activas. Cuando hablamos de las potencias reactivas, pues sería por dispersión de flujo o por histéresis en el núcleo. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a ver es este término de rendimiento. Y el término de rendimiento, pues como hablamos de que es de las potencias, pues es la relación de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Realmente esta es la fórmula, ¿no? La fórmula general. ¿Qué pasa? Si usted está en la práctica del laboratorio y tienes el dispositivo que le mide la potencia que está absorbiendo la carga, que esa es prácticamente, perdonen la redundancia de palabras,
lo que hace la guía, lo que hace el simulador. Como tenemos el equipo de medidas, pues me está midiendo la potencia de salida y también está midiéndome la potencia de entrada. ¿Qué hacen ustedes? Pues dividen esos dos valores y ya tienen el rendimiento. El rendimiento en un transformador oscila entre el 98 al 99%. Quiere decir que son muy pequeñas las pérdidas en él. ¿Listo? Tan solo el 2% se está quedando en todo el dispositivo. Pero si nosotros no conocemos, no tenemos esas medidas que me digan, bueno, yo tengo la potencia de salida y la potencia de entrada y hago la división, entonces nos toca hacer un análisis de potencias. Eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. O sea, van a salir varias fórmulas porque depende de lo que ustedes tengan en el circuito. Entonces tendríamos acá que la potencia de entrada, que es la primera que va a ingresar, ¿de dónde viene? Es la que toma de la rueda eléctrica. Entonces ella viene siendo igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada por el coseno de phi. ¿Listo? Ese coseno de phi, ¿quién me lo da? Me lo va a dar la carga. Porque acuérdense que el coseno de phi es el que me va a dar el desfasamiento de la corriente y ese desfasamiento de la corriente va a venir influenciado directamente por la carga. ¿Qué más tenemos? Esa potencia de entrada se va a quedar con las primeras pérdidas en el camino. Voy a tratar de dibujarlo acá. Las primeras pérdidas que se quedan son las pérdidas del cobre del alambre conductor del primario. Y esas pérdidas del cobre del alambre conductor del primario sería la corriente I1, es decir, la que absorbe ese dispositivo, llamémosla aquí I1, al cuadrado por la resistencia del alambre conductor. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras primeras pérdidas que se están quedando ahí. Las otras pérdidas, ¿dónde quedan? Las que aparecen aquí en el núcleo. Voy a colocar aquí otras rayitas acá, pequeñitas. ¿Cuáles son las que quedan en el núcleo? Las que se quedan aquí en la resistencia. Entonces, las que tenemos aquí, ¿a qué sería igual? Aquí tenemos un voltaje inducido. Entonces, las pérdidas en el núcleo, PFE, que ustedes ya la han visto, pérdidas del hierro, sería igual al voltaje inducido por la corriente de vacío por el coseno de phi. ¿Listo? Porque aquí viene una corriente de vacío, pi sub 0, se va a dividir en la corriente que pasa por la resistencia y la corriente que pasa por la inductancia. Entonces, B por I, si conozco el voltaje inducido y conozco la corriente de vacío y el factor de potencia, puedo hallar las pérdidas en hierro. Y las otras pérdidas, ¿cuáles serían? Esta, voy a pintar aquí las líneas de la otra vez, se me está quedando acá, las pérdidas del cobre 2, y las pérdidas del cobre 2, pues sería otra vez la corriente I2' al cuadrado, y aquí ¿quién pasa? Aquí pasa la I2', acuérdense que es I2' porque está referida en el secundario, multiplicado, hago el puntico acá, por R2', entonces esta que tengo acá. Aquí ya tendría las pérdidas del cobre 2, voy a encerrar en otra nube. ¿Y esta quién es? Esta es nuestra carga, Z. Entonces, aquí en la carga que vamos a tener, la potencia de salida. ¿Qué quedaría acá nosotros? Tendríamos un voltaje de salida, llamémoslo voltaje V2'. Entonces, la potencia de salida sería igual a el voltaje de salida, V2', por la corriente de salida, I2', por el coseno de phi. Y lo encierro. ¿Listo? Entonces, fíjense que está quedando ahí en ese circuito. O sea, si yo tengo el circuito eléctrico, que es esto que nosotros tenemos conocido como circuito equivalente, puedo hacer un balance de potencias. ¿Cuál es la potencia que está ingresando? Si yo conozco el voltaje de entrada que le están aplicando el transformador, la corriente que absorbe la red eléctrica y el factor de potencia, puedo conocer la potencia de entrada. Si conozco mi resistencia R1 y conozco la corriente que pasa por esa resistencia, puedo conocer las pérdidas del cobre 1. Si conozco aquí la corriente de vacío y lo del núcleo, puedo conocer la potencia en el hierro. ¿Listo? Las pérdidas del hierro o pérdidas del núcleo, como lo puedan encontrar. Después se llega al alambre conductor del secundario y conozco la I2', pues sería I2' al cuadrado por R2'. Y finalmente la salida, que es lo que nosotros vamos a reflejar, la potencia de salida, perdón, sería igual al voltaje V2' por la corriente I2' por el coseno de phi. Entonces, fíjense que esta fórmula pues ya se nos cambia, ¿no? Ya esa fórmula pues ya nos va a quedar reemplazando. Potencia de salida, ¿quién es? Este señor. Y potencia de entrada, ¿qué es igual? Si usted conoce la potencia de entrada, puede ser esa, o perfectamente la potencia de entrada, ¿a qué equivale? La potencia de entrada equivale a las pérdidas del cobre 1, más las pérdidas del hierro, o sea, del núcleo, más las pérdidas del cobre 2,
más la potencia de salida, ¿sí o no? Porque la que entra es la misma sumatoria de ellas, la que se ve en la carga, las que se quedan en el alambre del secundario R2', las que se quedan en el núcleo RM y las que se quedan en R1. Me olvidé escribirles R1. Entonces también la podemos expresar en esta manera. Entonces, chicos, aquí haciendo un pequeño balance de potencias. Balance de... Ay, señor, no me deja escribir, pero estoy muy arriba. Balance de potencia. Entonces nos vamos aquí a la diapositiva donde empezamos a hablar acerca del tema. Entonces empezamos con esto. Ingeniera, disculpe. Sí, señor. Antes de esto, en la potencia del hierro, es que no aprecio bien si es E1 o E2. E1, miren, E1, qué pena. Vamos a hacerlo acá un poquito más claro. E1, voltaje del inducido E1, del primario. Ok, gracias. Listo. Igual yo les comparto esto que rayé acá. ¿Listo? De pronto no se ve bien porque de pronto se les ve pequeño en la pantalla. Entonces, esto en la clase de hoy, profe, acá. estaba viendo rendimiento de transformador. ¿Sí? ¿En la clase qué? Tarde, de esta de hoy, rendimiento de transformador, lo que arrancó. Sí, señor, es eso, rendimiento del transformador. Y esa es la temática que les envié en el chat. ¿Listo? O para los que llegan tarde. Hoy no voy a repetir. ¿Listo? Ok. Entonces acá tenemos, y por eso vamos a enfocarnos en este señor. Entonces de aquí viene el término de lo que nosotros estamos viendo hoy. La potencia o el rendimiento viene siendo la potencia cedida, que es la misma potencia de salida, sobre la potencia de entrada, o es la misma potencia absorbida por la red eléctrica, conocida también como P2 sobre P1. ¿Listo? Fíjense que esto que yo les escribí acá arriba y que les hice el circuito equivalente es similar a lo que voy a explicar acá. Entonces, quise que vieran acá desde el circuito equivalente el balance de potencias y por eso les hice acá vamos a ver, acá con este verde resalta más. Estas líneas, no, con ese verde no resalta. Les hice estas líneas, espérenme, de pronto el rosado resalta más. Ajá, más o menos. Estas líneas para que empezaran a ver lo que es, lo que se va quedando en cada uno de ellos. No me sirve. No, definitivamente es el amarillo. Acá. Lo que va ingresando, la primera caída de tensión viene, las primeras pérdidas se van quedando en el R1, luego se van quedando en el núcleo, que aquí viene el voltaje inducido, luego se van quedando en el R2', y finalmente lo que vamos a ver es la carga, que es la potencia de salida. ¿Listo? Entonces, eso es lo mismo que viene aquí representado. Entonces, la potencia de entrada, que es igual, se le llama a la potencia de salida, que es P2, más las pérdidas del hierro, más las pérdidas del cobre. ¿Qué pasa con esto? Aquí en las pérdidas del cobre ya se han unido las dos pérdidas. Es decir, ya se unieron pérdidas del cobre a que equivale en general a pérdidas del cobre del alambre conductor del primario más pérdidas del cobre del alambre del conductor del secundario. Acabé de escribirles en las fórmulas que las pérdidas del cobre del primario pues equivalen a la corriente I1 al cuadrado por la resistencia R1 más las pérdidas del cobre del secundario sería igual a la I2' al cuadrado por R2. ¿Qué tenemos? Perdón, R2'. ¿Qué tenemos aquí en la teoría que ya hemos visto? Que RCC a qué equivale? Equivale a R1 más R2'. Que también tenemos de una teoría que vimos ya cuando estábamos viendo el tema de circuitos equivalentes. Tenemos que I2' es aproximadamente igual a I1. Entonces de ahí se resume que pérdidas del cobre sea igual a la I1 al cuadrado multiplicado por RCC. Porque si nosotros sacamos factor común de I1 al cuadrado, pues esto es igual a I1 por R1 más R2'. Y de ahí viene este término. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, pérdidas del cobre 1, pérdidas del cobre 2, es lo mismo que acabo de explicar. Entonces me hablan de que es R1 por I1, I2', luego hacen una aproximación y nos llega a esta. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a esa parte. Hay otra fórmula. Fíjense que cada vez van saliendo más cosas y eso es lo que ustedes tienen que tener presente y es lo que trato yo casi siempre de encerrarles en nubecitas como para que lo tengan presente según lo que ustedes les estén entregando. Otra expresión que puede salir de aquí, ¿qué es? Bueno, seguimos con nuestra fórmula que pérdidas del cobre pues viene siendo igual
a la corriente I1 al cuadrado por RCC. ¿Qué viene ahí? Un artificio matemático. El artificio matemático es que como estamos hablando de la corriente I1, entonces ahora el artificio nos dice que multipliquemos por I1 nominal al cuadrado y dividamos por I1 nominal al cuadrado. ¿Eso para qué? Para reorganizar este señor, este, con este, y entonces al quedarnos eso nos va a quedar PCU es igual a RCC que multiplica a I1 al cuadrado sobre I1 nominal al cuadrado, y esto multiplicado por I1 nominal al cuadrado. Si reorganizamos esto, esto me va a quedar PCU igual a RCC que multiplica a I1 nominal al cuadrado, y esto por C al cuadrado. ¿Por qué C al cuadrado? Porque tenemos I1 sobre I1 nominal, y esa la escribí acá. El índice de carga, donde el índice de carga es igual a I1 sobre I1 nominal o I2 sobre I2 nominal. Como tenemos esta y cada una de ellas está al cuadrado, entonces es lo mismo que tener C al cuadrado. Entonces aquí tengo esta fórmula. Aparte de eso, ¿qué más tenemos, chicos? Como tenemos aquí a RCC multiplicado por I1 nominal, eso se ve cuando hacemos la prueba de cortocircuito. Cuando hacemos la prueba de cortocircuito tenemos la corriente nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Entonces nos va a dar PCU es igual las pérdidas del cobre, que es igual a la potencia de cortocircuito multiplicado por el índice de carga al cuadrado. Entonces de aquí tenemos esta otra fórmula. ¿Listo? Esa fórmula es la que está apareciendo acá. ¿Listo? ¿Qué se hizo acá ahora? Bueno, se hizo un artificio matemático para que apareciera esta C al cuadrado, fue porque se multiplicó y se dividió sobre la I1 nominal, y de ahí nos apareció esta, RCC por I1 nominal al cuadrado por C al cuadrado, que es esta fórmula que tenemos acá, esta, y luego se reorganizó que la potencia de cortocircuito equivale a la resistencia RCC multiplicada por I1 nominal al cuadrado. Y de ahí tenemos esta otra fórmula, que dice el transformador trabaja con un índice de carga C. Claro, el índice de carga C es la relación de la corriente que está consumiendo en ese momento el bobinado dividido en la corriente nominal de esa bobina, si es el primario o el secundario. Ahora, ¿qué más tenemos? Como ya tenemos todas estas fórmulas de C, se empieza a reemplazar en el rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Que la potencia de vacío, perdón, la potencia de la salida, que es igual al voltaje de salida por la corriente de salida por el coseno de phi, esta misma que escribimos acá. La potencia de salida es igual al voltaje de salida por la corriente de salida por el coseno de phi. Bueno, yo la tengo reflejada al primario. B2' por I2' por el coseno de phi. Si la estás viendo desde el secundario, entonces es la voltaje de salida, corriente de salida y coseno de phi. Ahora dividido en qué? En la potencia absorbida, pero fíjense que la potencia absorbida es igual a la potencia de salida, las pérdidas del hierro y las pérdidas del cobre. Entonces está la potencia de salida, que es U2, B2, coseno de phi, más las pérdidas del hierro, pero esas pérdidas del hierro, ¿qué es lo que involucra? Me involucran las pérdidas de vacío, la que nosotros tenemos cuando se hace la prueba de vacío, ¿listo? Que en muchos casos, aquí en este ejercicio o aquí en esta, cuando se sacan estas fórmulas, nos dicen que la potencia de vacío es aproximadamente igual a la potencia del hierro, ¿listo? Y ya llegamos que a la pérdida del cortocircuito por el índice de carga al cuadrado, que es este. Ya vimos que las pérdidas del cobre equivalen a las pérdidas de cortocircuito por el índice de carga al cuadrado. ¿Qué más tenemos nosotros acá ahora? Aquí vuelve y se reorganiza, se multiplica y se divide por C. Aquí tenemos el C, el índice de carga por el voltaje B2, I2, coseno de phi, y lo mismo acá abajo. Nada más se está multiplicando aquí el factor que tenemos en B2. C por B2, I2 nominal por el coseno de phi. O sea, se vuelve a hacer el mismo proceso. Aquí a este tanto se dividió y se multiplicó por I2, y aquí también se dividió y se multiplicó por I2, y al tener eso, I2 nominal, nos va a quedar el voltaje B2 por la corriente I2 nominal, dividido en el voltaje B2 por la corriente I2 nominal, y al mismo tiempo multiplicado por el índice de carga. Fíjense que, bueno, aquí me están hablando que esta es la potencia vacío, ya la mencioné. ¿Qué más nos está quedando acá? Este B2, si nosotros vimos lo que es regulación de voltaje, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una carga en el transformador, va a haber una caída de tensión. Esa caída de tensión es debido a que vamos a tener un voltaje de la carga que viene siendo igual, si yo despejo esta fórmula, a 1 menos la regulación de voltaje multiplicado por el voltaje nominal.
Entonces, si le tenemos en cuenta la caída de voltaje, esto es C multiplicado por 1 menos S por el B2 nominal, por la corriente I2 nominal, por el coseno de phi, y lo mismo acá en el denominador. ¿Esto para qué, chicos? Para reemplazar este término. B2 nominal con U2 nominal es la misma S. La S nominal es igual al voltaje B2 nominal por la corriente I2 nominal. Y si está visto desde el primario, es la misma, B1 nominal por la corriente I1 nominal. Entonces, eso es lo que aparece aquí reemplazado. Entonces, tendríamos C por 1 menos Xilo sub 0, o sea, es decir, la caída de la regulación de voltaje multiplicada por la potencia nominal por el factor de potencia. 1 multiplicado 1 menos Xilo sub 0 por el índice de carga, por la potencia nominal, por el coseno de phi, más potencia de vacío, más PCC por C al cuadrado, donde esto es pérdidas del cobre. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué más nos dicen? Esta misma fórmula que está acá aparece aquí escrita. Nos dicen, bueno, si se desprecia la caída de tensión, ¿por qué se desprecia la caída de tensión? Digamos que es muy pequeña, es despreciable. Entonces, cuando es muy pequeña, despreciable, en la fórmula original se puede eliminar. Y al despreciar, pues ya esta parte se quita de la ecuación y nos quedaría el índice de carga. ¿Qué es lo que nos va a dar el índice de carga? Pues nos va a dar la corriente que tenemos que está absorbiendo el transformador. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ver reflejado es en la corriente que absorbe o que consume el transformador, más no en el voltaje, no una caída de voltaje. Por eso dicen índice de carga por la potencia nominal por el coseno de phi. Acuérdense que este coseno de phi siempre viene dado por la carga. ¿Listo? Lo mismo acá C por la potencia nominal, por el coseno de phi, por la potencia de vacío, por PCC, potencia de cortocircuito por el índice de carga al cuadrado. Esta es una de las fórmulas más comunes. Esta, aparte de eso, también es muy común utilizar esta, que es la original. Si usted conoce el voltaje que cae en la carga directamente, que es B2, la corriente I2, el coseno de phi, lo mismo, y en la potencia de vacío y la pérdida de cortocircuito y índice de carga, puedes hallar el rendimiento. O si es la misma que tener este parámetro. ¿Listo? Las que le estoy encerrando en nubes. Ahora este último ya se hace un análisis cuando el índice de carga es constante, pero tienes un coseno de phi, es decir, una carga variable. Entonces, que este factor de potencia es de la carga. Cuando la carga es variable, pero el índice de carga es constante, es decir, que el consumo de corriente, esos devanados se mantienen constantes. O cuando tenemos un índice de carga variable, pero un factor de potencia constante. Entonces, de aquí viene una fórmula en la que se hace la primera derivada y se iguala a 0 para despejar C, que es el índice de carga, el índice de carga. Y de aquí viene este término, el índice de carga cuando hay el rendimiento máximo. ¿Qué nos dice la teoría de cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre el rendimiento máximo? La mayoría dirán que el rendimiento máximo ocurre cuando estamos en la corriente nominal, o sea, cuando es plena carga, cuando C vale 1. No, resulta que el índice de carga, potencia. Exacto, es cuando entrega la máxima potencia más no la máxima corriente. ¿Listo? ¿Y cómo se saca eso? El rendimiento máximo es cuando es la raíz cuadrada de P sub 0, la potencia de vacío, dividido en la potencia de cortocircuito. Y si ustedes se han fijado, la potencia de vacío siempre es menor que la potencia de cortocircuito. Por lo tanto, este C va a ser menor que 1. ¿Listo? No quiere decir que cuando él esté a plena carga va a tener el mayor rendimiento. Acuérdense que el mayor rendimiento es la relación de las potencias de salida con la potencia de entrada, y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que se conoce hoy en día como eficiencia o rendimiento en nuestros dispositivos, en los dispositivos inverter, en las neveras, en los aires, que se vea eficiencia en lo que se consume y lo que se ve reflejado en la carga. Entonces, este es el término que se llama C para rendimiento máximo, o también conocido como el C óptimo. C óptimo. ¿Listo? Entonces el C óptimo viene siendo la raíz cuadrada de P sub 0 sobre PCC. Y con esta fórmula terminamos. ¿Para qué? Para terminar de hacer acá un ejercicio. Pero antes de eso, aquí hay una relación de ¿qué? De cuando nosotros tenemos acá un circuito. Este es un circuito de un transformador normalito donde tenemos RCC y XCC, y tenemos acá el voltaje de cortocircuito. Fíjense que este voltaje de cortocircuito, acuérdense que es el del ensayo de cortocircuito. Ese voltaje de cortocircuito es muy pequeño, es un porcentaje bien pequeño,
Por ahí vimos en la práctica del laboratorio que puede oscilar del 2 al 12% o 14% con respecto al voltaje nominal, o sea que es un voltaje mínimo. ¿Listo? Y cuando eso, pues vamos a tener aquí una corriente, que es la corriente nominal. ¿Listo? O la corriente nominal o de plena carga. La otra es aquí cuando ocurre un fallo de cortocircuito. Se está cerrando aquí, por eso aparece una flecha, y va a pasar aquí una corriente que se llama corriente de cortocircuito, o también lo pueden llamar como corriente de fallo. ¿Listo? Fallo diferente a falta. ¿Y qué pasa? Que pues estamos trabajando el transformador no con el voltaje de cortocircuito, sino con el voltaje nominal. ¿Qué es lo que está diciendo este ejemplo acá, esta imagen? Que tenemos los bobinados del transformador, se le colocó full voltaje y no se tuvo precaución y se cortocircuitaron los devanados, tal vez porque se colocaron las borneras muy largas sin tener cuidado, se unieron con algo, con un cable, un alambre, y se cortocircuitaron. Entonces, ¿a qué viene acá? A que se va a hacer es una relación de la corriente de cortocircuito. ¿A qué equivale esa corriente de cortocircuito? Esa corriente de cortocircuito va a ser igual al voltaje nominal dividido en el voltaje de cortocircuito por la corriente nominal. O sea que esto es ese voltaje nominal dividido en el voltaje de cortocircuito, va a tender a ser un valor un valor grande. ¿Listo? Es lo mismo que tener 1 sobre la regulación de voltaje de cortocircuito. Acuérdense que esto tiende a ser del 2% al 14%, o sea que va a ser la corriente nominal dividido en 0,02 o la corriente nominal dividido en 0,14. ¿Listo? Lo que va a elevar esa corriente hasta 10 o 20 veces de la corriente nominal. O sea que aquí me está hablando que esta corriente de fallo tiende a ser hasta mayor a 10 veces la corriente nominal del transformador. Eso es lo que me está explicando aquí de la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Bueno, no me detuve aquí a explicar, pero se saca por la relación de las impedancias. ¿Quiénes son los que van a tolerar esa corriente? La impedancia del transformador, RCC y XCC. Fíjense que no se tiene en cuenta el núcleo porque esa corriente de cortocircuito pues va a ser muy grande comparada con la corriente de vacío, y casi toda la que la va a tolerar va a ser el devanado primario y secundario. Entonces, por eso se trabaja con ZCC. ¿De dónde sale ZCC? Que es el voltaje de cortocircuito sobre I nominal. La ZCC que tenemos aquí va a ser la misma impedancia, ZCC, pero en este caso va a tener un voltaje nominal dividido en la corriente de cortocircuito. Conocemos este voltaje, conocemos esta ZCC, ¿de dónde la obtenemos? De aquí, de la prueba del ensayo de cortocircuito, y de ahí despejamos este parámetro, que es corriente de cortocircuito. Por eso se hace la igualación de las fórmulas, ZCC, esta misma ZCC, y va a quedar voltaje de cortocircuito dividido en corriente nominal igual a voltaje nominal dividido en corriente de cortocircuito. Y de ahí se despeja la fórmula para obtener esta. ¿Listo? Entonces, esta viene siendo nuestra última fórmula aquí en este caso. Para continuar con este ejemplo, que es el que habíamos visto en la clase pasada, este ejemplo habíamos visto ya el circuito equivalente con la prueba de vacío, prueba de cortocircuito, prueba de DC. Ya habíamos obtenido el valor, el circuito equivalente visto en el lado de alta tensión, en el de baja tensión y valores por unidad también, ¿verdad? Y nos queda pendiente hallar C, que es la regulación de voltaje del transformador a factor de potencia 0,8 en atraso, factor de potencia 0,8 en adelante, operando con un voltaje nominal y con máxima eficiencia. ¿Cuál es el valor de la eficiencia máxima? Es lo que le pide acá. ¿Listo? Los escucho, chicos. Profe, es una pregunta para el previo, ¿es un solo ejercicio de esos? Para el previo, Tienen como yo 3. comienzo. Para el previo yo comienzo, bueno, aspiramos ya la otra semana, perdón, el jueves, empezar con transformadores en paralelo. Entonces sería el tema en lo que yo me estoy programando, según como mide el calendario, los tiempos que me faltan, sería transformador monofásico, circuito equivalente con carga y transformadores en paralelo. Pues depende de los ejercicios, pueden ser dos o tres, y pues tienden a ser A, B y C, o A y B. ¿Sí? Casi nada.
estudiar. A y B se entrecortó, no le comprendí lo de A y B, me pareció escuchar. Sí, que le O comentaba al sea, joven que me preguntaba que yo aspiro ya esta semana empezar transformadores en paralelo el jueves. O sea que según mis tiempos ya veríamos en la evaluación, en el primer previo se evaluaría el transformador, el circuito equivalente que hemos visto, transformador con carga y transformador paralelo. Perdón, yo los separo así porque puede ser que así haga los ejercicios, o sea, pueden ser 2 ejercicios o 3 y casi siempre van a tener A y B o A, B y C, dependiendo del ejercicio. Pero fíjense, chicos, que casi todo se ha repetido lo mismo. Al principio, yo estoy casi segura que al principio el trabalenguas de que he visto es del primario, que es R', R2', todo eso, claro, era bien engorroso, pero cuando ya empezábamos a hacer, al menos verlo cómo se conecta en un simulador, que así es como lo veríamos en la realidad, pues ya como que ustedes empiezan a tener una concepción de qué es lo que estamos hablando de visto desde el primario, visto desde el secundario. Y si se fijan, casi siempre los ejercicios se repite la misma temática. Y los ejercicios casi siempre se repite la misma temática. ¿Listo? Ya hemos colocado diferentes ejercicios, ya ahora les dejo otros ahí. Casi siempre les coloco, chicos, ejercicios que yo ya he colocado tipo previo. Y pues siempre también les comento que en máquinas lo más engorroso es el enunciado del ejercicio, porque los enunciados tienden a ser largos. Por lo menos ese C suena como un trabalengua, ¿no? Dice acá, la regulación de voltaje del transformador a factor de potencia 0,8 en atraso, factor de potencia 0,8 en adelanto, operando con un voltaje nominal y con máxima eficiencia. ¿Cuál es el valor de la eficiencia máxima? Entonces, tiende a ser un poquito engorroso, por eso mi recomendación es hacer ejercicios y para leer todos los diferentes enunciados, porque dependiendo cómo usted lo interprete, es que puede ser que tengas éxito o no tengas mucho éxito haciendo el ejercicio, sin ánimo de asustarlos, claro, ¿no? También les he comentado que cuando ustedes hacen los informes de laboratorio con ciencia, sobre todo la parte de datos, de hacer el ejercicio, de sacar la información numéricamente, ustedes ahí ya están estudiando. Entonces no les está quedando todo para el último día, ¿sí? No sé si con eso le estoy contestando al chico que me estaba preguntando. Sí, señora. ¿Sí? La asustó, ingeniera. Por eso no contestó. Bueno. Sí, sí, profe. Listo, bien, me alegra. Bueno, de este ejercicio, ¿se acuerdan de los datos? Para arrancar de ahí de una vez, para poder resolver el punto C. Está pasando de la E. Yo creo que sí. Bueno, búsquenlos, por favor, me los dictan y arrancamos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos tener? El circuito equivalente, visto en el lado de alta tensión. Entonces, nosotros ya teníamos acá, voy a dibujarlo. Y ustedes, por favor, no lo tengo yo a la mano, yo sé que eso ya lo hicimos, yo sé que eso ya se quedó compartido en el Drive y todo eso, pero la verdad, para que me ahorren la fatiga, eso sí que horrible. Ya. Listo, ya debemos tener R1, JX1, R2', JX2', JXM, RM. Ingeniera, el R1 es 1.6, Uh-huh. el JX1 2.6, Uh-huh. el RM 30K y XM 6.1K. 6.6. 6.1. 6.1K. Listo, R2'. R2' 1.4, Uh-huh. 2.6. Ay, cierto, 2.6. Listo. Ok, muchas gracias, niño. Muy amable. Listo, entonces ya tenemos esto que ya habíamos nosotros hallado, el circuito equivalente, luego lo pasamos al secundario y lo pasamos en valores por unidad. Ah, bueno, valores por unidad también es otra temática que entra ahí. Entonces, fíjense que puede venir un ejercicio en el que se les pide circuito equivalente, pasarlo de un lado a otro, sacarle valores por unidad. Si ustedes ya tienen bien estudiado el circuito equivalente, ya están asegurando ahí casi un 0,8 o un punto, o un 1, dependiendo del valor del ejercicio. Que son larguitos, sí son larguitos, pero yo sé que son ejercicios que se pueden hacer.
En ningún momento coloco ejercicios que no tengan solución, que definitivamente el muchacho sea en una encrucijada, ¿no? Y es más, yo los coloco larguitos, no les voy a decir aquí mentiras, porque yo de mentiras no vivo. Coloco ejercicios larguitos para que, mejor dicho, el que estudió lo haga y no tengan chance de compartirse la copia. Ahí sí, soy muy franca. ¿Listo? Entonces, para que nos vayamos preparando. Pero vuelvo y les digo, el niño que saque 5, yo no le niego el 5, porque en ningún momento va a decir, no, es que ninguno me puede sacar 5, ¿no? ¿Qué tal que o estudió muy bien o consiguió el ejercicio resuelto? No, mentira, yo asumo que estudió y que yo no Alguna de puedo las de dos. ustedes. Listo, ok. Bueno, sigamos acá con nuestro ejercicio, niños. Entonces, el C nos dice acá, la regulación del voltaje del transformador a factor de potencia 0,8 en el trazo. Entonces, nos están diciendo para cuando la carga, llamemos aquí A, cuando la carga está factor de potencia igual a 0,8 en atraso. Cuando tenemos una carga B, factor de potencia igual a 0,8 en adelanto. Operando con el voltaje nominal y con máxima eficiencia. ¿Cuál es el valor de la eficiencia máxima? Entonces, bueno, ahí dice que operando con el voltaje nominal. Entonces, aquí ve uno que es igual. ¿Se podría subir, ingeniero? Ay, sí, claro. $3.000 voltios. Ajá, muy bien. Los demás que no están participando, porque escucho una sola voz. Listo, la relación de transformación aquí en este ejercicio, ¿de cuánto es, niños? 10-1. Ajá, muy bien. Listo. Ahora, cuando nos dicen aquí que, bueno, operando con el voltaje nominal y con máxima eficiencia, ¿cuál es el valor de la eficiencia máxima? ¿A qué se refiere ahí, chicos? La relación que existe entre la potencia de entrada sobre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La potencia P sub 0, esa no es la de salida. Quiere decir, cuando Ok. nos hablan de eficiencia máxima, no, pero bien porque se puede estar confundiendo como PO de P output, ¿listo? Entonces acá hablamos, el C, el índice de carga cuando hay máxima eficiencia, como nos hablan de que eficiencia máxima, o máxima eficiencia, o máximo rendimiento, acuérdense que eficiencia es lo mismo que rendimiento. Te lo repito porque a veces me preguntan eso, y pues son palabras que ya se han explicado para que lo tengan presente. Entonces, cuando hablamos de máxima eficiencia, hay que hallar un índice de carga. Índice de carga, se llama también índice de carga óptimo. Se los escribo aquí porque también en algunos autores lo llaman es óptimo. Y eso pues sería igual, perdón que me quedo sonando feo, a la raíz cuadrada de P sub 0. Esa P no es la potencia de salida. ¿Listo? Para que les quede claro. Es la potencia de vacío sobre la potencia de cortocircuito. Esa P sub 0, voy a escribir acá, es la potencia de vacío y PCC es la potencia de cortocircuito. Como a nosotros nos lo dieron, ya nos dieron eso porque nos dieron acá en el ejercicio, entonces podemos hallar ese C óptimo, llamémoslo aquí así, o CDN máximo. Sería la raíz cuadrada de la potencia de vacío. La potencia de vacío nos dice que es 300. Sobre la potencia de cortocircuito que es 1200. ¿Eso cuánto nos da, chicos? $0.5. Ok, entonces nos está dando 0.5 el índice. No, esto fue raíz cuadrada, perdón, sí. Sí, le dio 0.5, yo como que metí mal aquí los datos. Sí, 0.5. Sí, señora. Ok, entonces ya tenemos el índice de carga óptimo. Bien. ¿Para qué nos sirve ese índice de carga, chicos? ¿Para qué sirve, profe? ¿Para qué? Yo le estoy preguntando. Le devolvió la pregunta. No me, Le devuelvo la pregunta. no me sacan ni la piedra ustedes.
Y me están doliendo como hasta los oídos. Dice aquí C es igual, acuérdense que C es igual a I1, si usted está viendo desde el primario, I1 sobre I1 nominal. Si lo estás viendo desde el secundario, pues sería I2 sobre I2 nominal. O sea que con ello, ¿qué vamos a hallar? ¿Quién dijo La yo? corriente a la que trabaja. Ajá, exacto. Mejor dicho, no puede ser. La corriente a la que está trabajando el transformador con esa carga. Fíjese que sea en adelanto o en atraso, nos están diciendo que en ambos casos está con una eficiencia máxima, y esa eficiencia máxima nos está diciendo que esa media carga, porque C vale 0,5. O sea que la corriente I1 va a ser el índice de carga por la corriente I1 nominal. O sea que es la mitad. ¿Cuánto es que era la corriente I1 nominal? ¿Podría subir, ingeniero, un momentico? Vuelve y lo A ver el cuadro. Sí, bien. Tienen que sacar la 60K dividida en 3000. $20 amperios. ¿Cuánto? 20 amperios. Ok, entonces como C vale 0,5 multiplicado por 20 amperios, la corriente I1 nos está dando 10 amperios. Ya sabemos la corriente que está absorbiendo en ese momento el transformador o que está consumiendo con esa carga. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer, chicos? Despejar de la ecuación primera, de la del ¿Cuál? índice óptimo, con De ISO la- 1, de la que tiene. Pero mire, es que la índice óptimo sale aquí P sub 0 sobre PCC. Y ya ese ya lo conocemos, no tenemos nada más que hacer. O no sé de dónde me decías que despejara. Ya de aquí nos toca es mirar el circuito equivalente. Miremos esto. Yo ya sé que este señor me está absorbiendo aquí 10 amperios por el índice óptimo. Pero yo tengo aquí una malla. Entonces, ¿se acuerdan una ecuación se acuerdan de la ecuación de Cap? La ecuación de Cap nos decía que B1 viene siendo igual. Esa ecuación la vimos en la clase pasada. No me acuerdo si hace 8 días o hace 15 días. Ah, ok. B1 es igual a la corriente I1 por RCC por el coseno de phi más la corriente I1 por XCC por el seno de phi más B2'. ¿Quién es B2'? Pues el voltaje B2 de la carga. ¿Listo? Pero ¿qué pasa para nosotros poder aplicar esta ecuación de Cap? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos que esto sea serie. Y en este caso no estamos hablando de corriente full. ¿Se acuerda que hablábamos de que cuando es full carga podíamos despreciar el núcleo con una facilidad? ¿Sí se acuerda? Sí, señora, que porque la corriente I sub 0 era muy bajita. Listo, ok. Pero fíjense que no, porque ahora está a 10 amperios. Y mire que la corriente de vacío, ¿cuánto es? 5 amperios. No es despreciable comparados con los 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde hay que hacer para poder utilizar la ecuación de Cap. Es porque una de las características es de que la Z debe ser como una Z nominal para que ella pueda trabajar. ¿Listo? Pero ¿cómo lo podemos llevar a que nos quede un circuito serie? Ah, pues ahí es donde entra el señor Thevenin. Vamos a hacer acá. Voy a hacerlo lo más rápido posible para poder alcanzar. A partir de aquí, vamos a hallar nosotros un circuito equivalente. Un equivalente de Thevenin. Ya vi la hora, voy a terminar acá. El circuito equivalente de Thevenin. Entonces, en el circuito equivalente de Thevenin, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar aquí un voltaje Thevenin y una Z Thevenin. Entonces, para hallar ese voltaje Thevenin, les voy a escribir las fórmulas para que ustedes me ayuden ahí. Sería igual a un divisor de voltaje. ¿Se acuerdan? El equivalente Thevenin es como si yo quitara de aquí, desconectara esta porción del circuito, y lo que voy a hallar es un voltaje de circuito abierto que se conoce como voltaje Thevenin, y voy a hallar una Z equivalente, que es desconectando esta fuente, y me quedarían en paralelo R1 con X1, que es una serie, en paralelo con el paralelo, o sea, con RM y XM. Entonces, el voltaje Thevenin lo podemos obtener como un divisor de voltaje. ¿Cuál es? El voltaje que cae en el paralelo. Entonces, sería igual a los 3000 voltios multiplicado por ¿quién? Por la Z paralelo. Ahora ya hallamos la Z paralelo. Dividido en la Z paralelo más R1 más JX1. Porque cuando es el divisor de voltaje es la resistencia que me interesa, en este caso la impedancia, dividida en la suma de ellas en serie.
¿Quién es ZP? ZP viene siendo igual a la resistencia RM en paralelo con JXM. ¿Qué es eso? Pues RM vale 30K ohmios, multiplicado por 6,1 K ohmios, JK ohmios, no se les olvide el J, y dividido en la suma de las dos, es decir, 30K ohmios más J, 6,1 K ohmios. ¿Listo? Eso es ZP. Una vez tengamos ZP, lo multiplicamos por BT y van por 3000 y dividido en la suma de esas dos. Es decir, BT va a ser 3000 por ZP. Ahorita ustedes me van a decir cuánto les dio ZP. Dividido en ese ZP más R1, que vale 1,6 más J2,6. Listo, entonces ahí obtenemos B Thevenin. Ahora la Z Thevenin. ¿Cómo hallamos la Z Thevenin? Recordando los términos que nosotros vimos cuando estábamos en circuitos, al desconectar una fuente, porque nosotros lo que hacemos era desconectar la fuente, como es una fuente de voltaje, y como esta parte de la porción que tengo aquí en los puntos verdes ya no existe, al desconectar la fuente, cuando uno desconecta una fuente, se vuelve un corto. Al volverse un corto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar R1 y JX1 en paralelo con el paralelo RM y JXM. Entonces, la Z Thevenin sería igual a R1 más JX1, esas dos pequeñas, en paralelo, ¿con quién? Con la ZP. Y pues al hacer el paralelo va a ser la multiplicación de S por ZP dividido en la suma, es decir, R1 más JX1 multiplicado por ZP sobre R1 más JX1 sumado con ZP. Y ahí vamos a obtener Z Thevenin. Los escucho, chicos. ¿Cuánto les dio B Thevenin y cuánto les dio Z Thevenin? Ingeniera, ZP dio aproximadamente 6K con un ángulo de 78. 6K ohmios con un ángulo de ¿qué? 78. Ah, ZP. ZP. Sí, señora. 6K con un ángulo de 78 grados. Punto 5. 70.5. Ah, 70.5. Ok, listo. 78. No, 78.5, profe, 78. Ah, ok, 78.5. Ok, muchas gracias. Listo, esto es ZP. Listo, ¿los demás verificaron? Bueno, si ya Sí, tenemos señora. ok, si ya tenemos ZP, ahora eso multipliquémoslo por 3000 y dividámoslo en el resto para hallar voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin me dio 2998,56. Como es 56,7, entonces 57, vamos a redondearlo con un ángulo de 0,0001, 0,01. De 0,01. Entonces ya tengo BT1. ¿Listo? Y Z Thevenin, entonces me daría, perdón. Z Thevenin debe dar menor que el menor, o sea, menor que la serie. ¿Cuánto da? O puede estar dando muy cercano al 1,6 más J2,6. El voltaje Thevenin sí me dio igual. Listo. Ok.
Igual. Ok, ahora nos falta la ZTN. Voy a subir aquí para mirar otra vez los valores. El valor de R1. R1 daba 1,6, ¿cómo que era? 1,6. Y Sí, fue señora, 2,6. 1,6. Da RT en 1,6. No, el R1 que estaban Ah, preguntando. ya, preguntando, sí, y el X1 es 2,6. ZP 6. Un ángulo de 78,5. Dividido para paréntesis. 1,6 más 2,6 más 6,000. Un ángulo de 78,5. Ven, vaya, ven el plato. Profe, a mí me dio... Ah, no me perdió. 1,598 Sí, no, me dio acá. no me dio eso. Más, lo estoy dejando en rectangulares. Ah, ahí me dio Pues déjeme ver el plato. 3.051 Vaya, con ángulo de repitamos. 58,4. Ya le digo cuánto en rectangular. Yo voy solo. Claro. Sí, 1,6, igual. aproximadamente Ajá, 1,6 más aproximadamente 2,6, 2,599 J, o sea, aproximadamente 2,6 J. Entonces aquí igual, ya profe. estamos obteniendo esto, exacto. Entonces tendríamos acá 1,6 más J, 2,6 J, y la R2' pues era lo mismo, ¿no? 1,4 más J, 2,6. Entonces ya teniendo esto podemos aplicar la ecuación de CAP. Y se van a dar cuenta que cuando es regulación de voltaje me va a afectar el índice de carga, es decir, me va a afectar si es carga inductiva o capacitiva. Entonces nosotros tendríamos acá que el voltaje Thevenin viene siendo igual a la Y corriente, el phi viene siendo ese 0.8 que nos dan al principio. sí, factor de potencia igual a 0,8. Entonces si es inductivo, es decir, en atraso, si es en atraso, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a hallar el ángulo de la corriente. Ese ángulo es el que me va a influir aquí en la corriente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos que es atraso, vamos a escribir la ecuación I1 por RCC por el coseno de phi más I1 por XC por el seno de phi más B2'. ¿Qué tenemos? RCC pues va a ser igual a RT más R2'. Y eso nos va a dar 3, ¿sí o no? 3 ohms. XC va a ser igual a XT más X2'. Y eso nos va a dar 3,2, ¿sí? Ah, no, 4. 4, 5,2. Ahí sí, verdad. Verifico porque como que mi cerebro ahorita está bloqueado. Listo. 5,2. Bien, Fernando. Ya voy a acabar, hombre. 5,2. Entonces aquí me va a estar dando. ¿Qué vamos a mirar? Si el factor de potencia es en atraso, el ángulo va a ser positivo. ¿Listo? ¿De dónde sale eso? Que el factor de potencia viene de la resta del ángulo del voltaje de la corriente menos el ángulo el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Cuando me dice que está en atraso, este factor de potencia, este teta, me va a dar positivo. O sea que teta me va a dar igual a el inverso del factor de potencia, es decir, coseno de phi es igual a 0,8. Si yo le saco a ese ángulo, entonces shift coseno a la menos 1 de 0,8, ese ángulo me va a dar 36,8698. Pero lo voy a escribir bien porque aquí le escribí un símbolo y acá abajo otro. Eso me va a dar 36,86
36,9, aproximadamente 36,87. Uy, eso quedó bien feo. Les escribo acá abajito. Entonces, si colocamos acá, pues vamos a poder hallar B2', que sería igual al B Thevenin, menos la corriente I1, que era 10, por 3, por 0,8, menos 10, por 3, perdón, 3 no, 5,2, por el seno de ese ángulo, donde el seno de ese ángulo me va a dar 0,6, y de ahí hallamos B2'. Después de que conocemos B2', podemos hallar B2, porque ustedes ya saben que B2 es igual a B2 por la relación de transformación. Entonces B2 es igual a B2' sobre RT. Y de ahí hallan la respuesta. Si es factor de potencia en adelanto, es decir, que es capacitivo. Si es factor de potencia en adelanto, ya ese ángulo va a ser negativo. O sea que ese ángulo que ustedes estaban hallando, que era 36,869, ya no va a ser positivo, sino negativo, menos 36,869, es decir, aproximadamente 36,87. Ese ángulo me va a afectar aquí en la fórmula de la ecuación de Kappa. Vuelven y ustedes tienen B2' sería igual al voltaje Thevenin menos 10 por 3 por 0,8, porque fíjese que el factor de potencia se lo mencionan a ustedes 0,8 positivo. Siempre le van a decir que el factor de potencia es 0,8, es decir, que el coseno de 36,87 es igual al coseno de menos 36,87. En ambos casos va a dar positivo. Pero cuando le aplicas el seno a menos 36,87, ahí sí le va a dar negativo. Entonces esto me va a cambiar la ecuación. Menos 10 por 5,2 por menos 0,6. Este signo me va a cambiar la operación. Aquí ya va a resultar sumándose. Y de aquí van a hallar el voltaje B2'. Y nuevamente hallan B2, que viene siendo igual a B2' sobre RT. De ahí van a tener esos valores para que ustedes terminen de sacar el ejercicio. Y finalmente el rendimiento, que es la potencia, para hallar el rendimiento máximo. Pues no, el rendimiento máximo no es más que hallar voltaje de salida por corriente de salida, o no, llamémoslo B2' por I2', acuérdense que esa I2' es la misma I1, ¿listo? Por el coseno de phi, dividido en B2', I2', coseno de phi, más la potencia de vacío, más la potencia de cortocircuito por el índice de carga al cuadrado. Esto lo conocen. Fíjense que les va a dar para cada uno diferente. ¿En qué va a cambiar? Que les va a dar un voltaje cuando es capacitivo y un voltaje para cuando es inductivo, que son estos dos valores que estoy encerrando aquí, que no los terminamos de sacar, que ya me voy a retirar de la clase ahorita. Pero el coseno de phi siempre es el mismo, este siempre vale 0,8 y aquí siempre vale 0,8, no nos va a afectar en ese sentido la carga, nos puede estar afectando es en el voltaje, nada más. La potencia de vacío a ustedes se la dan y la potencia de cortocircuito también se la dan en el enunciado porque se la dieron en la prueba. Y el índice de carga les dijeron que era 0,5, entonces esto es 0,5 al cuadrado. Y de esa manera hallan el rendimiento. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, ingeniera. Listo, niños.